Mis queridísimas amistades, aquí haciendo un break entre una cirugía y otra, me quiero dirigir a ustedes con un tema bien polémico. Es que las preguntas que me están haciendo los miembros de esta comunidad de Pausa en la Jornada me están poniendo contra la espada y la pared. Pero yo creo que lo que debe primar es la integridad, es decir, la coherencia entre lo que se piensa con lo que se siente con lo que se dice y lo que se dice con lo que se hace. Entonces, la pregunta que me han hecho es la siguiente: doctor, denos su opinión acerca de la posibilidad de la extracción de la minería de oro por parte de una multinacional en las cercanías del páramo de Santurbán. Era la pregunta más temida, pero estaba seguro que me la iban a hacer. Yo les garantizo que voy a ser objetivo, porque he aprendido a ver las dos caras de la moneda. Y como no tenemos rabo de paja, ni contratamos con nadie, y somos una fundación sin ánimo de lucro y un museo gratuito, pues creo que podemos ser honestos sin miedo a críticas. Hay dos miradas y son las siguientes. Me he puesto a pensar por qué yo estoy en total desacuerdo con la explotación de oro en las partes donde haya ecosistemas vulnerables o nacimientos de agua, torrentías también. Miren, voy a leerlas. Aquí las escribí en este celular. Primero, ¿por qué estoy en desacuerdo con la extracción de oro de Santurbán? La principal razón es porque considero que el páramo es intocable. La segunda razón, porque parte del agua que consumimos en la zona metropolitana de Bucaramanga, la parte norte y oriental, porque el sur da el Cerro de la Judía, proviene de allá. Porque hay que defender el agua, que es un recurso vital, y nuestra población estaría seriamente amenazada si esto pasa. Porque el agua es vital y el oro se asocia más bien con la muerte. Porque nos dicen que el agua se está acabando y que probablemente haya guerras más adelante por esta causa. Porque hemos visto en la prensa que la actividad minera siempre afecta al medio ambiente y además envilece a la gente y contamina las fuentes de agua. Otra, porque las regalías de la minería en otras partes del país no han sacado a las comunidades de la pobreza y del olvido. Porque los jóvenes no tienen un buen ánimo hacia la implantación de empresas multinacionales por acá. Porque detrás de estos negocios tan grandes se cree que siempre hay corrupción. Porque donde se extrae oro suelen llegar grupos al margen de la ley y la seguridad de la zona se afecta. Porque los mineros, lo hemos visto más bien en las películas del Medio Oeste, pues tienen unos estilos de vida desordenados y se llenaría de cantinas y de burdeles. Porque los politiqueros volverían parte de estas regalías y recursos una caja menor. Y porque como el muso, es probable que la mafia se meta y termine adueñándose de ella. Y otra razón es porque yo no vivo en alguno de los 5 municipios que conforman esa extensa región de 2 departamentos que se llama Santurbán y que es mucho más grande de lo que es el páramo en sí. Pues sí, esas son mis 15 razones para no querer que haya minería de oro ni de alguna otra clase en Santurbán. Además, porque yo no creo que el oro sea indispensable en la vida. Yo creo que a eso se le dio un valor simbólico y se han matado por centurias, por esa cosa, que en realidad sirve bien poco, eso no se come, el cuerpo humano no lo necesita. Y salvo para la tecnología y algunas partes de estas cosas
que sí se me volvió indispensable, pues el oro es algo superfluo, es algo con lo que perfectamente podíamos no vivir. Pero hay otra cara en esta moneda y debe ser conocida porque no vamos a meternos mentiras nosotros mismos. Esa es otra mirada que también tiene validez y que debe ser tenida en cuenta. Es la mirada del oro como un recurso natural no renovable, escaso, de amplio mercado, susceptible de ser comercializado y que podría llegar a ser un motor económico para el desarrollo y la prosperidad de las comunidades autóctonas, que están bien deprimidas, con un desempleo monstruoso, desempleo juvenil superior al 70%. Y esto podría llegar a ser un dinamizador de la economía y generar una cadena de valor. Al igual que todo recurso natural debe brindar un valor social, elevando el nivel de vida de quienes participan de toda la cadena de extracción, comercialización y consumo. Entonces viene la otra lista, una lista que emocionalmente no me gusta, pero que racionalmente hay que poner en el tapete. ¿Por qué no oponerse a la explotación del oro? Eso sí, por fuera de la zona de delimitación de su páramo, ¿no? Y dejando una franja de seguridad en el bosque de altura, de forma profesional y técnica, totalmente supervisada y con unas normas muy estrictas para que el impacto ambiental sea el mínimo. Yo añadiría, muy lejos de los nacimientos y torrentías de agua. Si bien en la otra, en la de por qué oponernos, que emocionalmente me sale espontáneamente, aquí solo encontré 10 motivos, en la otra 15, pero que son importantes, que hay que debatir. El primer motivo es porque la minería no es ilegal en Colombia y gústenos o no, necesitamos metales para nuestro estilo de vida. Porque es un recurso natural aprovechable que tiene un altísimo valor de recambio en el mercado. La otra, porque ancestralmente las comunidades de estos 5 municipios de la parte alta de esta cordillera oriental han vivido y desarrollado saberes relacionados con la minería no tecnificada, pero que está implícita en su cultura y en su forma de vivir. Porque los municipios aledaños, que son Matanza, Charta, Tona, California y Suratá, pues ellos viven de eso y necesitan, y esas comunidades tienen derecho a la prosperidad, y pues si es lo que saben hacer y allá está el recurso, pues los que estamos en la meseta de Bucaramanga, muy interesados en que no nos falte el agua para nuestro consumo, tampoco podemos ser egoístas y pensar solo en nuestro bienestar sin ofrecer salidas, porque no serían soluciones, salidas decorosas a estas comunidades de compatriotas de 2 departamentos para que también tengan derecho a la prosperidad, al bienestar y que su juventud no tenga que marginarse o emigrar, pues porque no hay fuentes de trabajo ni oportunidades de clase alguna. Entonces, la otra razón se desprende de esta reflexión, porque no hay alternativas económicas viables ni sustentables para la transformación productiva de estas comunidades, por lo menos a mediano plazo. Y el ecoturismo, que sería la salida, también tiene un impacto negativo bien grande en los ecosistemas vulnerables de estas islas que llamamos páramos. Porque esta gente, estos jóvenes que están desempleados ahorita, tienen derecho al trabajo y a la subsistencia digna, porque seguro habrá algunos que no se quieran ir para otra parte, porque no conviene, y en esto hay que ser realistas y pues si genera polémica, pues qué pena, no conviene politizar ni mediatizar de una manera satánica este tema que debe ser tratado con objetividad y con altura
midiendo los impactos ambientales, pero también los impactos sociales y tratando de conciliar los intereses de la gente de la meseta con los intereses de la gente de la montaña. Entonces no me gusta que sea tomado como una bandera política muchas veces para adueñarse de públicos que no necesariamente están totalmente de acuerdo con los motivos y con las últimas salidas. Y porque la popularidad mediática que ha tomado este tema ha polarizado muchísimo, ¿sí? Ha generado inconformidad, marchas, disturbios y ha desbordado la capacidad del análisis técnico y del análisis político indispensable para encontrar una salida intermedia, decorosa y digna para las partes y lo más importante, sustentable en el tiempo. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? Nuestra conclusión es en el tema del páramo de Santurbán, porque en el tema de los páramos en general, ese ecosistema de islas rodeadas de montañas, en la parte alta de las cordilleras, por debajo de los glaciares, en la zona intertropical o tórrida del continente suramericano, porque solo hay páramos en los Andes, no hay páramos en los Alpes, ni hay páramos en el Himalaya, ni en el Kilimanjaro, no, los páramos están acá. Y los páramos no es un ecosistema que se derive de la altura, o sea, no es un concepto orográfico, sino desde la biótica, desde el tipo de vegetación que existe allí, variadísima. Hay como 5.000 especies distintas y por estar separadas unas de otras, su endemicidad es muy alta y por ende el riesgo de extinción es inmenso. Pero allá vive gente y esas personas tienen que ser tenidas en cuenta y su bienestar tiene que ser también una obsesión de parte nuestra. Entonces, ¿por qué no usamos cabeza fría? Así como en el páramo hace frío pero se calienta al mediodía, pues usemos la cabeza fría y sin presiones políticas ni partidistas ni que los medios estén pues alterando tanto la concepción de una idea. Analicemos lo siguiente. Creemos en la justicia social, pero también creemos en la justicia ambiental. Creemos que las comunidades tienen derechos y deberes y la naturaleza tiene derechos y que es deber del Estado garantizar la educación ambiental y el mantenimiento de la biodiversidad. Tenemos que saber que los derechos de las comunidades, de los 5 municipios, de las cabeceras urbanas y de las veredas que podían recibir un impacto negativo y positivo de este tipo de emprendimiento a mediano plazo, porque no es para siempre, son concesiones de 25 a 30 años. Y el oro se agota. Acuérdense que el oro viene del centro de la Tierra. Él salió en erupciones volcánicas. El oro, curiosamente, es el metal la mayor cantidad de metal que existe en la Tierra por encima de todos los otros es de oro. Lo que pasa es que el oro se encuentra en el núcleo del planeta. Cuando sale es por alguna erupción y entonces por las fisuras, por donde vino esa erupción, es donde quedan lo que llaman vetas, los filones. Cuando se agota ese filón, por donde eso salió, ya se acaba, no hay más, eso no es renovable. Entonces, o se saca o se deja, pero el problema es que cuando se sabe que está ahí, despierta una cuestión que se ha llamado la fiebre del oro. La fiebre del oro, donde se ha presentado, ha sido incontenible. No hay estado ni fuerza capaz de contener la ambición y la codicia que esto genera. Entonces, ya se sabe que es una montaña de oro, porque el procurador agrario de hace unos años, en una conferencia, así la denominó y así se le conoce. Entonces, la ambición hará que muchas personas, autóctonas pero también foráneas, en especial debido a la persecución que se está haciendo a la minería ilegal en otras partes del país, pues migren hacia acá y traen la experiencia, y no conviene que eso pase. Entonces, dentro de la legalidad y la normatividad ambiental hay que encontrar el punto medio, que preserve lo más posible el ambiente, pero que garantice también los derechos de las comunidades
a un desarrollo socioeconómico y a una actividad digna. Otra cosa, la minería ha avanzado bastante, si bien no es una actividad limpia. Ya los daños inmensos que se veían en las minas a cielo abierto no se están presentando, y me imagino que con tanta presión, tanta conciencia ambiental que esto ha generado, pues habrá unos controles muy estrictos, muy estrictos de veeduría ciudadana. La minería que ha causado los mayores desastres ambientales, ha traído violencia, degradación moral y degradación en todo lo que tiene que ver con la parte legal, económica y ambiental, es la minería ilegal, aquella minería en la cual las mafias están detrás. La intensa contaminación de los acuíferos en la minería extractiva no se produce tanto por la extracción cuando se hacen túneles profundos, sino más bien en el lavado del material, porque en realidad el 99% del material que se extrae no lleva oro, hay que separarlo. Es en ese proceso en donde la contaminación es mayor. Aquí se podría decir, pues extraigan, pero no laven en el sitio de la extracción, busquen un sitio donde sea el impacto mucho menor. No sé si eso se puede hacer. La fiebre del oro ha resultado incontenible, como les decía, en donde se sabe que ha habido oro. Y en la provincia de Soto Norte, por desgracia, esto no va a ser la excepción. De no permitirse la formalización de la minería en estos municipios que dependen de eso y tienen vocación, es muy probable que se esté fortaleciendo la minería ilegal. Es muy probable que esto atraiga bandas criminales. Es muy probable que esto altere por completo el orden. Y no veo cómo el Estado pudiera garantizar el cuidado de 90.000 hectáreas solo en páramo para que esto no suceda, salvo que pusiera un batallón de alturas. ¿Y quién paga eso? Entonces, como que ese aspecto hay que tenerlo en cuenta también. Entonces yo pensaría que si seguimos en la tónica del no rotundo, que yo lo entiendo y pues lo he compartido, debemos empezar a pensar los del no, que somos los de Bucaramanga, en compensar de alguna manera a esos municipios de la zona de Santurbán económicamente para suplirles la falta de recursos por la actividad tradicional de ellos, que es la minería. ¿Estarían ustedes de acuerdo a pagar una sobretasa social en su recibo del agua a perpetuidad para que ese dinero llegara a las comunidades de Santurbán? Legalmente sería bien complicado porque el agua no se puede cobrar, y si lo recauda Bucaramanga no podría transferirlo a otros municipios, pero se les ocurre alguna otra salida distinta para prohibir a los de Santurbán, a 5 municipios de 2 departamentos, la explotación de su recurso natural, porque nos afecta a los de la meseta en un solo departamento, o parte del norte de Santander también recibirá agua allá, y no hacer nada para resarcir este daño. No sé, yo los invito a que busquemos entre todos un punto medio. A mí me encantan los consensos sin transigir en los principios, en los valores, pero debe haber un punto medio en donde se consiga la preservación del páramo y la pureza del agua, pero también el desarrollo socioeconómico de Matanzas, Suratá, Charta, California y Betas. Ellos también tienen derecho y ellos son los dueños del territorio, y la Constitución los ampara. A las comunidades que hay que consultar de primero es a ellos, y no debe ser impuesto desde Bucaramanga. Es una tristeza que por alguna razón la naturaleza nos haya puesto oro debajo del páramo, pero como es una realidad,
y el amor es aceptar la realidad tal y como es y no como nosotros neciamente quisiéramos que fuera, vamos a sentarnos a pensar en una salida conciliada, en un esquema de múltiples ganadores, donde el principal ganador sea el ambiente, pero donde también ganen las comunidades. Ese es nuestro mensaje. Yo sé que es polémico, yo sé que no es lo que está de moda y que no sería lo políticamente correcto en este momento en esta ciudad, pero es que yo ya estoy cansado de ver tantas personas políticamente correctas y problemas que se crecen y nunca se dicen las verdades. Ojalá todo lo que yo he dicho, más allá de las 15 razones iniciales, pueda ser desvirtuado, pero hasta el momento en mi conciencia no lo es. Solo les deseo un resto de día verdaderamente tolerable, inclusivo, en paz. Y bueno, recuerden siempre que la mayor amenaza sobre el ecosistema de páramo, no sobre Santurbán solamente, sino de los 33 de Colombia y los otros 35 de Ecuador y Perú, la mayor amenaza que los va a terminar, quizás antes de que venza la licencia de la minería en Santurbán, es el calentamiento global. Está demostrado que es uno de los sistemas, junto con los glaciares, más vulnerables, y no necesariamente porque aumente la temperatura. La vegetación del páramo se aguanta diferencias hasta de 40 grados centígrados en el día. El páramo baja a -5 grados centígrados en la madrugada y se sube a más de 26-30 al mediodía en época seca. Esas plantas aguantan. El problema van a ser las sequías que harán que no llegue lluvias hasta el alto de la montaña, porque es que el páramo no es una fábrica de agua. Que el agua no se puede fabricar. Esa agua se produce en las llanuras, de donde se evapora. Y las nubes altas suben, la botan al páramo y el páramo lo que hace como una esponja es retenerla ahí y encauzarla. Cuando no lleguen lluvias no va a haber agua. Esto se va a secar y como es una pradera, se va a incendiar. Y van a ser las sequías y los incendios forestales, así como la afectación de los polinizadores y de los patógenos, lo que nos va a dejar sin páramos después del año 2030, si no controlamos las emisiones de carbono que están haciendo llegar la temperatura a 1,5-2 grados centígrados sobre las medidas preindustriales, haciendo que lleguemos al punto de no retorno en cambio climático, donde se activarán todos los factores predisponentes, como el descongelamiento del permafrost con liberación de trillones de toneladas de metano y los incendios forestales alrededor del mundo, haciendo que ya no podamos enmendar tantísimos errores. Ese era mi mensaje de hoy. Los invito a conocer el Museo Comunitario del Cambio Climático en Floridablanca, el primer museo de cambio climático en Sudamérica y el tercero en el mundo, y les garantizo, es el mejor. Muchas gracias.